Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a otro video más. En esta ocasión nuevamente hablaremos sobre el tema de los ángeles. Un tema muy interesante, un tema muy apasionante para mí. Ya tengo un video hablando sobre un tipo de criatura en particular, conocida como serafín, que si aún no has visto el video te aconsejo que vayas, porque esa información te va a ayudar mucho el día de hoy. Como ya sabrán, a mí me gusta ir directo al punto, al objetivo del tema. El día de hoy hablaremos sobre 4 categorías en particular, que serían los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. De los serafines ya no hablaré tanto porque ya toqué algunos puntos importantes en el video que te mencioné. Sin más que decir, hay que empezar con la primera categoría conocida como ángel. Normalmente cuando te imaginas a un ángel te lo imaginas de alas de ave, de pollo. Cuando bíblicamente se tiene una imagen errónea sobre los ángeles. Cuando un ángel aparece en la Biblia nunca aparece con alas. Llegamos a la conclusión de que los ángeles no tienen alas. Siempre aparecen de formas humanas, ya sea de un varón, de un joven. Se tiene esta creencia de que los ángeles tienen alas por las pinturas, las imágenes, pero no es así. También siempre que comparto el tema de los ángeles, siempre me gusta primero aclarar qué significa cada palabra. La palabra ángel le queda a la perfección con su tarea. Esta palabra viene del hebreo, la cual es malak, o también se le puede llamar como malahim, que básicamente significa un enviado o un mensajero. Te digo que esta palabra cumple perfectamente con su tarea porque siempre los vemos como mensajeros. Un mensajero muy famoso y creo que uno de los más importantes sería Gabriel. Muchos han creído que Gabriel es un arcángel. Un arcángel digamos que es otra categoría de ángel, pero no, bíblicamente Gabriel siempre aparece como un ángel. Se toma como arcángel en el judaísmo, bíblicamente no aparece como arcángel. Entonces digamos que Gabriel es un mensajero importante, un ángel importante, porque siempre aparece dando mensajes cruciales. El primer ejemplo tenemos con la aparición a María, que anunció el nacimiento del Salvador, el Hijo de Dios. También tenemos otra aparición importante de Gabriel con el profeta Daniel en las 70 semanas. Pero no solamente Gabriel aparece como un ángel, hay varios ángeles que no se les da un nombre. Por ejemplo, el ángel que iba a destruir a la ciudad de Jerusalén. Esto lo encontramos cuando David hizo un censo que a Dios no le agradó, que fue incitado por Satanás. Pues leemos que a Dios no le agradó esto y le dio 3 opciones a David. Pero haz de cuenta que al final, una de esas 3 opciones era ser castigado por Dios. Y David eligió esta porque dijo que Dios era misericordioso. Y dice que Dios envió una peste y además de eso envió a un ángel con una espada desenvainada que estaba a punto de destruir a la ciudad. De hecho dice que toda la gente lo veía y se espantaba, ¿sabes? Algo impresionante. Y pues al final aquí actuó la misericordia de Dios y se apiadó de esta ciudad y de David. Y vemos que Dios detuvo a este ángel. Pues como lo vimos, un ángel puede dar una noticia buena o también un juicio de Dios. Algo muy curioso que siempre me preguntan, que si hay un ángel de la muerte. Digamos que dicen que es el encargado de transportar el alma a otro lugar, pero bíblicamente esto no sería posible. Que mira, Dios posee 3 atributos: omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. La omnipresencia consiste en que Dios puede estar en todos los lugares de su creación al mismo tiempo. Si tomamos el concepto que hay un ángel de la muerte, le estaríamos dando un atributo que solamente Dios tiene, que sería la omnipresencia. Ni Satanás posee la omnipresencia. Cuando Dios le pregunta a Satanás que de dónde viene en el libro de Job, vemos que le contesta que de dar la vuelta al mundo. Una clave para ver que Satanás no posee este atributo. En cambio, si hubiera un ángel de la muerte fuera omnipresente, porque ¿cuánta gente en el mundo no se muere? El libro de Salmo nos dice que actualmente un ángel se encuentra por encima de nosotros, tanto en poder como en gloria como en sabiduría. Pero fíjate que es algo interesante porque en la redención del ser humano, los humanos serán partícipes del juicio contra los ángeles. Hablando sobre el juicio, también me gustaría agregar que un ángel es un ser moral que debido a su obediencia será premiado o castigado en el tiempo final. Satanás, debido a su desobediencia, va a ir al lago de fuego. Los ángeles santos elegidos que están con Dios van a ser premiados. No existe duda de que estos ángeles fueron creados antes de la creación de la tierra y de lo humano, porque vemos que cuando Dios estaba creando la tierra, ellos al momento de ver se encontraban felices de ver a Dios actuar. En este texto también se les llama como hijos de Dios, también se pueden llamar hijos de Dios. También otro título que se le da es como una estrella. Esto lo encontramos en el Apocalipsis, cuando vemos que Satanás se llevó a 1/3 de las estrellas. Aclaramos de que los ángeles fueron creaciones de Dios. Por lo tanto, si fueron creaciones, creados, no tienen que recibir algún tipo de culto o reverencia hacia ellos. Complementamos esto con el libro del Apocalipsis, cuando vemos que el apóstol Juan vio a uno de estos seres, se inclinó ante uno de ellos y el ángel le dijo: no,
levántate, porque al único que tienes que servir es a Dios. Los ángeles también estuvieron muy presentes en la vida de Jesús. Como ya lo mencionamos, vemos que anunciaron su nacimiento. También los notamos protegiéndolo en su infancia. También cuando Jesús tuvo las 3 tentaciones de Satanás en el desierto, vemos que los sirvieron, lo fortalecieron también en el Getsemaní. También hay que notar que en la segunda venida de Cristo, Él vendrá con millones de ángeles. Ahora hay que hablar, ¿qué hace un ángel en la vida de un creyente? En la vida de un creyente, Dios puede autorizar ángeles para que los salven de diferentes circunstancias. También les pueden brindar alimento. Esto lo vemos con Isaías, que comió pan de ángel. Ahora vayamos a lo contrario. ¿Qué hace un ángel con un no creyente? Bíblicamente, los ángeles están dispuestos a desatar el juicio de Dios. Vemos que en Sodoma y Gomorra 2 ángeles fueron a avisar sobre el juicio que venía. También lo veremos en el futuro en las 7 trompetas del Apocalipsis. Ya para finalizar con los ángeles y pasar con los arcángeles, todas estas criaturas son espíritus, o sea que carecen de un cuerpo físico, pero eso no quita que se puedan materializar y transformar en seres humanos. Ahora pasemos a otra categoría llamada los arcángeles. La palabra arcángel viene del griego, la cual es arcángelos, que significa principal o alguien que va al inicio. Esto la Biblia lo afirma porque tenemos al arcángel Miguel, un tipo de criatura que se concentra más en la guerra espiritual. Este ser lo vemos peleando en varias ocasiones contra Satanás. Hay que notar que en el libro de Apocalipsis nos da a entender que el arcángel Miguel tiene un grupo bajo su mando. Conocemos solamente a un arcángel, que sería Miguel, pero no significa que no haya más arcángeles. Así como hay más ángeles, también hay más arcángeles, y lo comprobamos esto en el libro de Daniel. Mira, primero te voy a dar el contexto. Un ángel venía descendiendo del cielo a dar la respuesta al profeta Daniel, pero cuando este ángel venía bajando, atravesó un demonio y lo detuvo por 21 días. Este ángel habló al arcángel Miguel para que viniera a su ayuda. Daniel capítulo 10 versículo 13. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Date cuenta cómo lo llama, como uno de los principales príncipes. Fíjate, el libro de Daniel fue escrito en arameo y la palabra arcángel viene del griego. Eso vemos que el texto utiliza la expresión como uno de los principales príncipes. En vez de arcángel se llama príncipe. El nombre Miguel viene del hebreo, el cual es Mijael, que significa quien como Dios. En conclusión con el tema de los arcángeles, esto sirve para organizar a los demás ángeles que Dios creó. Después tenemos a los querub, que serían los querubines. Esta categoría es muy interesante. El significado de la palabra querubín es muy incierto. Algunos sugieren que significa los más cercanos o los protectores. Satanás de hecho pertenecía a esta dinastía. Vemos en el libro de Génesis que los querubines pueden actuar de manera como protectores. Una vez que Dios echó al hombre y la mujer del jardín del Edén, vemos que puso a querubines para que no pasaran al árbol de la vida. También hay que notar que hay querubines en el arca de la alianza. De alguna u otra manera servían para proteger las ofrendas que el pueblo de Israel ponía en esta arca. O sea que los tenemos como protectores de las cosas de Dios o incluso su santidad. En otras palabras, son como tipo guardianes en el mundo espiritual. Ahora ya para finalizar este video, me gustaría que vayamos a su apariencia. Al momento que vemos a Ezequiel viendo a este tipo de criaturas, da una apariencia muy peculiar. Ezequiel capítulo 1 versículo 6. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban de manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. Han salido 2 corrientes de pensar sobre este texto. La primera corriente dice que esto habla sobre los 4 evangelios del Nuevo Testamento. La primera cara de león que tenía el querubín dicen que hace alusión al libro de Mateo. Digamos que el libro de Mateo no fue escrito para los romanos o griegos, sino que lo vemos más centrado en el pueblo judío. Aquí nos describen a Jesús o a Yeshua como el Mesías judío. Después tenemos a la cara de buey. Hay que notar que el becerro en el Antiguo Testamento era muy utilizado para dar ofrendas hacia Dios. En este evangelio se muestra a Jesús como la ofrenda perfecta de Dios. Ya no fue necesario más animales para cubrir el pecado, sino que se presentó Yeshua o Jesús como el gran becerro, aquel que limpió todos los pecados de la humanidad. Después tenemos a la cara de hombre, que se la asocia con el libro de Lucas, en donde vemos a Jesús como su lado humano. Vemos que Jesús tuvo sed, tuvo hambre y pasó tristezas. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos la cara de águila, que se la asocia al evangelio de Juan, que se nos presenta a Jesús no como humano, ni como Mesías, ni como ofrenda, sino como Elohim, como el Dios Todopoderoso.